Masejet Rosh Hashanah, Daf Gimel Amud Aleph 3a, 13 líneas de arriba para abajo, dice la Gemara. Ve'eima, Rosh Hashanah Iyar. La Gemara, estuvimos viendo en el Daf anterior, de que el comienzo del año para el conteo de los años del rey es el 1 de Nisan, dijo la Mishnah. Y ahí la Gemara preguntó, ¿quién te dijo que no es el 1 de Tishrei? Respondimos, comprobado que no es el 1 de Tishrei, como vimos ya en el Daf anterior. Ahorita la Gemara dice, entiendo que no es el 1 de Tishrei, pero ¿quién te dijo que el comienzo, y también entiendo que tiene que haber una fecha específica, pero ¿quién te dijo que es el 1 de Nisan y no el 1 de Iyar? El mes de Iyar es un mes posterior al mes de Nisan. Dice la Gemara, no puede ser que es el 1 de Iyar. ¿Por qué? Los arcadatas dichtiv, vaibajodesh harishon, bashana hashenit, behal lajodesh ukama mishkan. Uchtiv, vahi bashana hashenit, bajodesh hasheni, na'ala he'anan me'al mishkan ha'edut. Midkai benisan bekay b'shana hashenit, bekay b'Iyar bekay b'shana hashenit. Dice la Gemara, no puede ser, porque hay un versículo que dice, que es el primer versículo que voy a decir, Vaí bajó de Sharishon y fue en el mes de Nisan, ¿sí? En el segundo año desde que salieron del pueblo de Israel fue cuando se construyó y se inauguró el Mishkan, el tabernáculo. Hay otro versículo, ¿cuándo fue entonces? El mes de Nisan, segundo año, ¿sí? Después hay otro versículo que dice que cuando reposó, ¿sí? La presencia divina, que son las nubes de Hashem Itbaraj, cuando reposó sobre el tabernáculo, dice el versículo, en el segundo año, el segundo mes, o sea, Iyar, un mes después de este Nisan anterior, dice la Gemara, y aún así lo llama que esto fue el segundo año también, o sea que Nisan se construyó y el mes después ya vino la presencia divina, que el mes después era Iyar, y aún así el versículo lo sigue llamando al mismo año que del mes de Nisan, que le llamó segundo año, lo llamó el próximo mes Iyar, segundo año todavía. Significa que el 1 de Iyar no puede ser de que es un comienzo nuevo de año, como querías decir en la pregunta. Dice la Gemara, está bien, entiendo que no es Iyar, pero Veima, Rosh Hashanah, Sivan. Entiendo que no es 1 de Iyar, pero ¿quién te dijo que no es 1 de Sivan, que es un mes después al de Iyar? Es Nisan, Iyar, Sivan. Responde la Gemara, los alcadatas. Tichtiv bajo Sheshit zedmen Israel, meretz Mitzrayim, veimita bajo Sheshit bashana hashenit letzet vegomer mi baele. Dice la Gemara, no puede ser de que Rosh Hashanah, que el comienzo del año para Yetziat Mitzrayim y por ende para los reyes, porque como sabemos se compara uno con el otro, como vimos en el versículo traído ya mencionado ya en el DAF anterior. No puede ser que Rosh Hashanah es 1 de Sivan. ¿Por qué? Porque si es 1 de Sivan tengo un problema, porque el versículo dice que aconteció que el tercer mes después de que salieron de Mitzrayim, ¿sí? Fue cuando llegaron a Midbar Sinai, el desierto Sinai. Dice la Gemara, si tú me dices que el principio de Sivan ya es un corte y es un nuevo año que comienza, entonces no es nada más el tercer mes que salieron de Mitzrayim. El tercer mes que era Sivan, que era ya el segundo año, porque ya comienza el segundo año. Y el versículo no menciona que es el segundo año, más que sigue siendo todavía parte del primero. Significa que el principio de Sivan no es un corte y no es el comienzo de un año nuevo para este conteo de Yetziat Mitzrayim, y por ende no va a ser tampoco para el conteo para el tema de los reyes. Dice la verdad, bueno, Veima Tamuz, Veima Adar. Dice, entiendo que Iyar no puede ser, 1 de Iyar no puede ser como dijimos antes. También entiendo que Sivan no puede ser como dijimos antes. 1 de Tishrei tampoco puede ser. Pero ¿quién te dijo que el resto de los meses? El 1 de Tamuz, 1 de Ab, 1 de Adar, ¿quién te dijo que no es el corte y no el comienzo del año? ¿Cómo sabes que no son esos meses? El Amar Rabbi Elazar Meaja. En verdad no tenemos para esto una prueba, según lo que dijimos antes, y por eso la Gemara a continuación trae otra explicación de dónde sabemos de que efectivamente el 1 de Nisan es el día en el cual contamos y hacemos el corte para un comienzo de año para el conteo del rey. Dice Rabbi Elazar, ¿de dónde lo aprendemos? De este siguiente versículo en Divrei Yamim. Vayahel ibnot bajodesh hasheni basheni bishnat arba'a lemalchuto mai sheni lav sheni al areach shemonim bo lemalchuto. Dice la Gemara, está escrito en el versículo que el rey Salomón empezó a construir el Bet HaMikdash el segundo mes, escuchen bien, bajodesh hasheni, el segundo mes que es Iyar, Nisan siempre es el primer mes de la Torah, ¿sí? El segundo mes que es Iyar, Basheni. Y otra vez vuelve a repetir el versículo en el segundo. ¿Qué se refiere el segundo mes en el segundo? Está repetido aparentemente. Te viene a decir que bajó de Shasheni, te viene a decir que es el segundo mes del conteo de que empezó a construir en el mes de Iyar, que es el segundo mes para el conteo de los meses, que como sabemos el primer mes siempre es Nisan, y es también segundo, o sea, doble segundo para el conteo de meses y segundo para el conteo de el reinado de Shelomo. Vemos que si es el segundo Iyar, un mes antes, ¿cuál es Nisan? Significa que el primero de Nisan es cuando se empieza a contar, es cuando está el corte y se comienza a contar y se comienza el año nuevo en el cálculo de los años de los reyes. Dice la Mat Kifla Rabina, Veima Sheni Bajodesh. Dice, no, ¿quién te dijo que cuando está escrito ese Basheni repetido, Bajodesh Sheni Basheni, se refiere al segundo mes
que es Iyar, que también es segundo para otra cosa, que es para el cálculo del reinado. Dice, puede ser que en verdad es bajo de Sheni Basheni, se refiere al segundo mes, el segundo día, el segundo mes, por eso está escrito dos veces Basheni Basheni. Dice, no, Imken Sheni Bajodesh Behedia Bektiv Be. Si es así, el segundo del día del mes tendría que haber estado escrito Basheni Bajodesh, y no está escrito Basheni Bajodesh la segunda vez, está escrito Basheni nada más. Eso no puede ser que se refiere al día del mes. Ve'eima Besheni Beshabbat. ¿Y quién te dijo que no se refiere al segundo día de la semana, o sea, lunes? Que está escrito a veces Basheni. Dice, Hara de los que Hansheni Beshabbat Dichtiv. Ve'od Maki Sheni Batra Sheni Kamama Sheni Kamajodesh Sheni Batra Jodesh. Dice la Gemara, no puede ser que se refiere al lunes. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque no vemos no encontramos versículos en la Torah, en Nevi'im, que te especifica qué día de la semana fue tal acontecimiento. Entonces no puede ser que aquí justamente te quiere decir qué día de la semana fue. Y segunda razón, dice, de la misma manera que el primer Basheni está escrito bajo de Sheni Basheni. El primer Basheni se refiere al mes, segundo mes de algo, que es el mes de segundo mes en el cálculo de los meses, que el primero siempre es Nisan. Igualmente el segundo Sheni también es Sheni de los meses. ¿El mes respecto a qué? Respecto a los años de reinado y no a tema de semana. Entonces, por eso la Gemara dice que seguro, de la misma manera que el Bajó de Sheni primero está hablando de mes, igualmente es el Basheni pronto el segundo mes para otro conteo. ¿Qué otro conteo? El conteo del reinado, que es cuando el segundo mes del año del reinado, pues vemos que empieza en el mes de Nisan. La Gemara a continuación dice que efectivamente todo este diálogo que vimos hoy, todo lo que vimos en la prueba que trajo al final ahorita Rabbi Elazar y todo lo que dijo anteriormente Rabbi Yohanan, que lo tumbamos, efectivamente está escrito toda una baraitá. Tania Kabate de Rabbi Yohanan, Minayin Shemonim Le'alem Menachim Nisan. ¿Cómo sabemos de qué? Pregunta la baraitá. Que cómo sabemos de qué el año comienza, el corte del año es el principio de Nisan. Sheneemar, Vayiv Shonim Shana Baramot Shana Lestet Ben Israel Metzvitzayim Begomer Uchtiv, Vayal Aharon HaKohen Elur Har Al Pi Hashem Begomer Uchtiv, Vayiv Arba'im Shana Ve'Shtei Chodesh Uchtiv, Acharei Hakoto Et Zichon Begomer, Veomer, Vayishma Kenaani Begomer, Veomer, ויראו כל העדה כי גבה אהרון וגומר, ואומר ויהי בחודש הראשון בשנה השנית וגומר, ואומר ויהי בשנה השנית בחודש השני וגומר, ואומר בחודש השלישי יצאת בני ישראל וגומר, ואומר ויחל לבנות וגומר. Básicamente la Gemara trae una baraitá que efectivamente trae todos los versículos posibles que trajimos entre el daf de hoy y el daf anterior, y efectivamente ve que está todo sostenido. Todo lo que dijo Rabbi Yohanan está escrito aquí, y también está escrito como Rabbi Elazar, como tumbamos aparentemente, y Rabbi Elazar tuvo que traer otro último versículo. Sí, no explico toda esta varita porque básicamente la explicamos en el principio de esta clase y del DAF anterior. Sigue diciendo la Gemara. De todas maneras, sí tenemos claro, tenemos una fuente de lo que está escrito en nuestra Mishnah, que el Rosh Hashanah, el comienzo de año para los años de los Melahim, de los reyes, el conteo, es el 1 de Nisan, ya está comprobado, ya tenemos una prueba para eso y está todo perfecto. Dice la Gemara, Amar Rav Chazda lo shanu ela le malche Israel. אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנין, שנאמר דברי נחמיה וחכליה ויהי בחודש כסלו שנת 20 וכתיב ויהי בחודש ניסן שנת 20 לארתששת. מדקאי בכסלו וקאי לשנת 20 וקאי בניסן וקאי לשנת 20 מכלל דראש השנה לאו ניסן הוא. Dice Rav Chazda, todo lo que está escrito en nuestra Mishnah, que el 1 de Nisan es comienzo de año, es el corte y comienzo de año en el conteo de los años del rey, es únicamente en rey Yehudim, rey judíos. Sin embargo, rey del resto de las naciones, rey gentiles, en este caso se cuenta, el conteo es del 1 de Tishrei, como Rosh Hashanah normal que hoy en día celebramos, y no tiene esa especialidad que es el 1 de Nisan. ¿Y cuál es la prueba de Rav Chazda? Dice la Gemara, porque está escrito en Nehemia, aparentemente el primer versículo dice que fue en el mes de Kislev en el año 20. La Gemara entiende que se refiere al año 20 del reinado de Artaxast, ¿sí? Un rey no judío. Y del segundo capítulo dice otro versículo, que es el segundo versículo que estamos mencionando, dice, fue en el mes de Nisan, en el año 20 de Artaxast. Ahí está escrito también, ahí está escrito Meforash que es Artaxast. De todas maneras dice la Gemara, fíjense bien, el primero fue Kislev del año 20, y el segundo fue Nisan, y aún así lo llama el Pasuk año 20. Dice la Gemara, aparentemente, si tú me dices de que el segundo fue Nisan, Nisan ya es comienzo de un nuevo año, entonces debería ser el año 21. Si tú me dices que vamos según el primero de Nisan es un comienzo nuevo, respuesta, vemos aquí que como Artaxast era un rey no judío, sino de otra nación gentil, en ese caso, el conteo es de Tishrei, por lo tanto, ya que no hay un Tishrei entre Kislev y Nisan, efectivamente todo era el mismo año y se entiende porque en ambos versículos, el primero y el segundo, mencionamos de que efectivamente era el año 20. Esto cuadra con lo que dijo Rav Chazda. Dice la Gemara, Bishlam ha'ich mefarech del Artaxast. El ahai mimay de las rastas dilma le miniana harinau. Dice la Gemara, no
no hay una prueba aparentemente de esos dos versículos. ¿Por qué? Porque el primer versículo dice que fue Kislev el año 20, y el segundo versículo dice que fue Nisan del año 20, el reinado de Artaxerxes. Dice, fíjate, el segundo está especificado que fue del reinado de Artaxerxes, pero el primero no está escrito que es del reinado de Artaxerxes. Entonces puede ser de que en verdad el primer versículo cuando dice 20 y el segundo versículo cuando dice 20 no se refieren al mismo año, sino el segundo cuando dice 20 se refiere a 20 del reinado de Artaxerxes, y el primero que dice 20, 20 de otro cálculo. Entonces no tienes prueba de que efectivamente el Nisan y el Kislev mencionan el primer versículo y el Nisan menciona el segundo versículo, es el mismo año, y por ende no tienes una prueba de que el 1 de Nisan no es una nueva cuenta para un rey de otras naciones. Aparentemente así la Gemara quiere tumbar. Amarra papá, Shnat Esrim de Ashava. Mata, Amar Artaxerxes, Afaja, Le Artaxerxes. Dice la Gemara, no. Ya que en el primero no está especificado que se refiere al reinado de Artaxerxes, pero tampoco está especificado. O sea, aunque no está especificado que es 20 en el primer versículo para el reinado de Artaxerxes, pero no está especificado que es para el 20 de otro reinado, otra cosa específica. Por lo tanto, ya que no está especificado de otra cosa, decimos que de la misma manera que en el segundo está escrito 20 de Artaxerxes y en el primero está escrito 20, decimos que el mismo 20 que está escrito después de Artaxerxes es el mismo 20 que aplica aquí también para el reinado de Artaxerxes, y por lo tanto el mismo año, y si es el mismo año hacemos que de Shabbat. Y si es así, si está escrito Nisan y quisiera el mismo año, seguro de que el corte no es el principio de Nisan, porque si no se lo hubiese llamado al segundo, se lo hubiese llamado el 21 años de Artaxerxes, ya que ese segundo es en Nisan. Dice la Gemara, Uimai de Maase de Kislev Kadim, tira Maase de Nisan Kadim. Los al Kadataj, ¿por qué? De Barim Shamar Hananil Nehemia be Kislev, Amará Nehemia le Melech ben Nisan. Dice la Gemara trata de tumbar otra vez, o trata de preguntar a la prueba de Rav Hasda, que aparentemente no hay prueba. ¿Por qué? Porque sí, tienes razón. El primer versículo que mencionamos antes, también tú me dices que es el 20 año del reinado de Artaxerxes, y el segundo también es 20 años del reinado de Artaxerxes, pero todavía no hay una prueba. ¿Por qué? Porque puede ser que aunque el primer versículo está hablando de Kislev y el segundo está hablando de Nisan, ¿quién te dijo a ti que el segundo versículo está pasando después, fue un episodio posterior al primero? Puede ser que en verdad el segundo versículo es un episodio previo al primero. Y si es así, puede ser de que en verdad el 1 de Nisan es el corte. Y si es así, ¿por qué le llaman en los dos casos de 20 años? Dicen, porque primero fue Nisan, y Nisan ya cortó para 20 años. Y después vino el primer versículo, que es el segundo episodio, puede ser, y que fue en Kislev. Y entre Nisan y Kislev no hubo Nisan, el Nisan viene después, entonces nunca hubo un corte, y por eso se llamó los dos 20. A los dos se le llamó 20, entonces no hay una prueba de que Nisan no es un corte. Puede ser que Nisan sí es un corte a un comienzo de año, y la razón que ambos son 20 son ¿por qué? Porque no fue primero Kislev y luego Nisan, que por ende hay que hacer un cambio, sino primero Nisan puede ser que pasó, y después el episodio de Kislev. Sin embargo, dice la Gemara, no puede ser. La Gemara responde, seguro el primer versículo fue anterior al segundo versículo, y por ende el primer versículo, que fue un episodio de Kislev, fue antes que el segundo episodio. Entonces sí tenemos prueba. ¿Cuál es la prueba de que efectivamente es así? Dice la Gemara, porque después de ese primer versículo está escrito de las cosas que le dijo Hanani a Nehemia, ¿sí? Y lo que le dijo Hanani a Nehemia fue lo que Nehemia le dijo después. O sea, lo que le dijo Hanani a Nehemia en Kislev, que fue el primer episodio, después del primer versículo, eso fue lo que le dijo Nehemia al rey cuando después, posteriormente, en Nisan. Significa que efectivamente todo lo que habla el segundo versículo mencionado es un episodio posterior a este, porque eso está hablando de lo que Nehemia le dijo al rey. Y eso, ¿qué le dijo Nehemia al rey? Lo que él escuchó de Hanani, que eso está escrito cuando en el primer episodio. Entonces seguro el primer episodio fue anterior, entonces podemos volver a la prueba. Y la Gemara a continuación trae básicamente lo que le dijo Hanani a Nehemia y lo que le dijo después Nehemia a el rey. Vamos a leerlo rápido para poder adelantar. דברים שאמר חנין לחמיה בכיסא שנאמר דברי נחמיה וחכליה ויהי בחודש הכיסא בשנת 20 ואני הייתי בלשון הבירה ויבוא חנני אחד מאחיי הוא ואנשים יהודה ואשאלם על היהודים הפליטה שנשארו מן השבי ועל ירושלים ויאמרו לי הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה ברעה גדולה וחרפה וחומת ירושלים מפורצת ושעריה ניצתו באש ואמרן נחמיה למלך בניסן שנאמר ויהי בחודש ניסן שנת 20 לארתחשסד המלך יין לפניו ואשא את היין ויתנה למלך ולא הייתי רע לפניו ויאמר לי המלך מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה אין זקיים רוע לב וירא הרבה מאוד ואומר למלך המלך לעולם יחיה מדוע לא יראו לפני אשר העיד בית קברות אבותיי חרבה ושעריה אוכלו באש ויאמר לי המלך על מה זה אתה מבקש ואתפלל אלוהי השמיים ואומר למלך אם על המלך טוב אם הייתה עבודך לפניך שתשלחני אל יהודה אל עיר קברות אבותיי ואבננה ויאמר לי המלך והשגל
יושבת אצלו, עד מתי יהיה מהלכך, ומתי תשוב, והייתה לבני המלך, וישלחני, ויתנה לו הזמן. Dice la Gemara a continuación, comprueba de que efectivamente lo que le dijo Hanani a Nehemia fue en Kislev, como está escrito, Dibre Nehemia Mejacalia, Vaiba Jodesh, no sé qué, y después está escrito en el primer episodio, que las palabras que le dijo Hanani a Nehemia, como acaba de leer, está escrito en Meforash de que le habló de la gente que quedó después de que el pueblo de Israel fue al exilio a Babel, que quedó, todas las murallas de Jerusalén estaban destruidas, y posteriormente Nehemia, en el mes de Nisan, repitió al rey, le dijo, mira, por favor déjame ir a Jerusalén, porque quiero arreglar las murallas. Fue una historia larga, pero de todas maneras ese es el punto, de que primero en Kislev se le acercó Hanani a Nehemia, y posteriormente fue cuando Nehemia fue a decirle al rey, pidió permiso para ir a Jerusalén para arreglar las murallas. Pero de todas maneras sí vemos de que el segundo versículo que te habla en Nisan es un episodio posterior al episodio que aconteció en Kislev. Y si es así, si cuentas del 1 de Nisan, y primero fue Kislev y le llaman 20, después fue Nisan, y aún así le llaman 20, seguro que el 1 de Nisan no es cuando hace el cambio, porque sí, efectivamente, debería ser ya el segundo episodio, no en Nisan el año 20, sino el 21. Si no le llaman el 21, le siguen llamando 20, es porque efectivamente 1 de Nisan no es el cambio, no es el nuevo año, no es el comienzo de año. Perfecto. Seguimos, dice la Gemara. Mati Rav Yosef. ביום 24 לחודש בשישי בשנת 2 לדריווש. וכתיב בשביעי בשנת 2, no se dice porque no se queda en el versículo, pero tomen esa la idea. ב-21 לחודש והמעיט בשביעי בשנת 3 מבעלה. Dice la Gemara, tengo un problema según la explicación de Rav Hasda. Rav Hasda acaba de decir que cuando son el reyes de Yehudim, el comienzo de año es 1 de Nisan. Sin embargo, reyes de demás naciones es el 1 de Tishrei. Le pregunta a Rav Yosef a Rav Hasda una pregunta muy fuerte. ¿Cuál es la pregunta? Dice además, está escrito respecto a Dariavesh. Dariavesh, sí que era un rey no judío, era del resto de las naciones, gentil. Está escrito bien, escuchen bien. El día 24 del mes sexto, o sea del Elul. Fíjense bien, Nisan 1, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul. ¿Sí? Sexto. El día 24 del mes sexto del año 2 del reinado de Dariavesh. ¿Sí? Fue cuando se comenzó a hacer la construcción del Bet HaMikdash. ¿Ok? Así está escrito en el versículo, en el primer versículo. Después hay un versículo después, posterior al de antes, un capítulo después, que dice, el séptimo mes, o sea, ya es Tishrei, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishrei. Si ya es el séptimo mes, sigue entendiendo el día 21 del mes séptimo, y la Gemara entiende
Entonces, básicamente tuvimos una prueba, aparentemente, no una prueba, sino tuvimos que explicar, para poder explicar unos versículos, de que aunque Rav Hasda dijo que normalmente a los reyes gentiles se le cuenta del 1 de Tishrei y no del 1 de Nisan, en unos versículos vemos de que a Dariabesh sí le contaban del 1 de Nisan, explicó Rabbi Abba, que está hablando en Dariabesh, en Koresh, en Artaxas, de que era una persona correcta, aunque era gentil, le dieron el mérito de contarse según el 1 de Nisan y no el 1 de Tishrei, ¿sí? Como está escrito en los versículos en los primeros versículos que mencionamos en Haggai. Pero por otro lado, vimos en otro versículo que al mismo Dariabesh, al mismo Koresh, al mismo Artaxas, que son las mismas personas, le contaron aparentemente, no según el conteo del 1 de Nisan, porque si hubiese sido el 1 de Nisan, tenían que haber mencionado el año octavo de Dariabesh, como explicamos antes, y explicamos, no, eso está hablando, ese segundo que dice séptimo, no octavo, o sea, significa que no le contamos el 1 de Nisan, es después de que el rey Dariabesh, Koresh, Artaxas, que era la misma persona, ya no era más kasher, ya no era más justo, sino ya se dañó, ya bajó su categoría. Por eso volvieron, ya que era gentil, le volvieron a contar sus años, su corte para su reinado, sus años se lo contaban según el 1 de Tishrei, no 1 de Nisan, y por eso en el versículo está escrito séptimo año. Pero los primeros versículos efectivamente estaban hablando cuando todavía era kasher y por eso lo contaban del 1 de Nisan. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.